Shalom, shalom, estimada congregación, Iglesia en Línea, UNBJ, Prédicas Directas al Corazón en el canal de YouTube. Sean todos ustedes bienvenidos nuevamente aquí a un espacio de enseñanza bíblica, ministración, enseñanza de la palabra de Dios. Esta es una iglesia en línea donde predicamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y hoy, iniciando el primer mes del nuevo año 2026, vengo con una palabra de parte de Dios acerca de la sabiduría y el conocimiento, que van a ser dos cosas que nos van a estar dirigiendo este año con la guía del Espíritu Santo. Así que bueno, para todos ustedes, tómense lo que más les guste. Bienvenidos y vamos a orar. Padre eterno, muchas gracias por este tiempo, gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que harás en mi vida. Gracias porque hasta aquí nos has traído con palabra de revelación, sabiduría, ciencia, conocimiento, poder, denuedo, autoridad, palabra profética. Padre eterno, te pido en esta hora por la vida de mis hijos, que los cubras con tu poderosa sangre, a mi familia, las instalaciones, los elementos de grabación, mi propia vida, la cubro con la poderosa sangre de Cristo. Ato y derribo todo lo que se quiera levantar alrededor y en medio de la predicación. Declaro sin poder toda fuerza del enemigo, todo espíritu opositor de ataque y contraataque, queda derribado y cancelado en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y desato los ángeles de Jehová alrededor de nosotros mientras estamos predicando este mensaje. Y gracias porque hasta aquí nos has traído con provisiones y gracias porque nos has traído con toda tu presencia, Padre eterno. En esta hora, Padre eterno, presento a estas personas que van a escuchar esta palabra del año nuevo 2026 y que tú seas dándome muchísima revelación y palabra para yo poder entregar aquí a todas estas personas que se conectan a esta hora a través de este canal de UNBJ, Prédicas Directas al Corazón. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Dulce Espíritu Santo. Amén. Bueno, bien, hoy voy a hablar acerca de una palabra que el Eterno me dio para este nuevo año que inicia, 2026, el año de la sabiduría y de el conocimiento. Vamos a tener varios textos bíblicos con los cuales vamos a apoyar esta predicación, la primera de este nuevo año. Así que bueno, todos bienvenidos. Vamos a ir definiendo qué significa la palabra sabiduría. Sabiduría significa revelación, saber decir sí, saber decir no, y también significa inteligencia divina o inteligencia de Dios. La palabra sabiduría también viene de la palabra revelación. También viene de la palabra de saber tomar decisiones, saber discernir los tiempos, cuándo hacer, cuándo no hacer, cuándo ir, cuándo no ir, cuándo hablar, cuándo no hablar. Esa es la palabra sabiduría, que está muy constante en la Biblia y quedó revelada bastantes veces en los proverbios, que son 31. Te recomiendo que este año te leas los proverbios, que son 31 proverbios, que equivale a un mes, para leer cada día uno. Y cuando termines el 31 del mes, vuelves y comienzas a leerlo, y hasta que eso se te haga un rema en tu vida, porque los proverbios son sabiduría, son revelación, son inteligencia divina. Entonces hoy vamos a ver acerca de qué es la sabiduría, cómo adquirir esa sabiduría. Como dicen los proverbios, adquiere sabiduría antes que riquezas. Y para ello voy a entonces a coger aquí mi Biblia, que tengo en este momento por acá, con otras Biblias que tengo reservadas, para poder entonces tener ya toda esta palabra. Y vamos a comenzar con los proverbios acerca de el capítulo 1. Habla acerca de buscar la sabiduría. ¿Qué significa la palabra sabiduría? La palabra sabiduría significa entendimiento, conocimiento, y significa
que la persona ha entrado a una etapa donde ya no se mueve por las emociones, sino por lo que le guía el Espíritu Santo. Entonces aquí en Proverbios capítulo 1 habla acerca de exhortaciones a buscar la sabiduría y comienza hablándole a los jóvenes cómo deben ellos actuar, y sigue hablando ahí acerca de advertencia contra el rechazo a la sabiduría. Estoy en Proverbios capítulo 1 y sigue ventajas de la sabiduría en el capítulo 2. Entonces Proverbios habla muchísimo de la sabiduría y dice así: Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Es decir, que la sabiduría es como un adorno que nos hace embellecer, que nos hace lucir como más bonitos, ¿sí? Y también dice acerca de las personas que rechazan la sabiduría, las ventajas de la sabiduría. Entonces hoy vamos a hablar mucho acerca de la sabiduría y el conocimiento, porque va a ser el rema de este año 2026 que apenas comienza. Así que bueno, dice acerca de las precauciones que hay que tener con ciertas personas. Comienza en Proverbios 1 dándole consejos a los jóvenes para que no tengan malas amistades. Después le da consejos a los jóvenes para que no se vayan a enredar con malas personas o malas mujeres, y comienza ya dándoles como una agenda de cómo deben ellos actuar en su juventud, porque sabemos que la juventud es la etapa más linda de una persona, pero también es la etapa donde hay muchos desafíos y muchas tentaciones. Entonces, sabiduría significa revelación, saber decir sí, saber decir no, inteligencia divina o inteligencia de Dios. Y vamos a ver que en la Biblia quedó registrado también en Gálatas capítulo 5:22. Voy a ir yendo por algunos pasajes, los vamos a ir estudiando con la ayuda del Espíritu Santo. Nos quedamos en Proverbios capítulo 1, que va a ser nuestro texto base para esta prédica acerca de la sabiduría y el conocimiento del año nuevo 2026. Y vayamos también a Gálatas para que podamos confrontar la palabra que el Padre Eterno nos da hoy, porque la palabra de Dios es un consejo que nos ayuda a corregirnos y a no cometer errores. Por eso está la Biblia. La Biblia es la mente del Eterno. 5:22 dice así. 22. Pero voy a leer desde el 19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impurezas y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces estas son las obras de la carne de una persona que no ha encontrado la nueva vida en Jesucristo. Entonces vamos a definir esas obras. ¿Cuáles son? Dice en primer lugar la inmoralidad sexual. Sabemos que es todo lo que tenga que ver con el pecado de fornicación, adulterio, homosexualismo, todo lo que tenga que ver con la masturbación y todo lo que tenga que ver con la promiscuidad sexual. Todos esos son pecados que son inmorales, o sea, significa no dignos de practicar, o son cosas que la Biblia las califica como pecados sexuales, ¿sí? También dice que impurezas y libertinaje. ¿Qué es la impureza? La impureza es la pornografía, las aberraciones sexuales, todo lo que tenga que ver con cosas sucias, todo lo que tenga que ver con cosas o programas donde se hablen vulgaridades, donde la gente grita, pelea. La gente le gusta mucho
un programa que se llama Caso Cerrado y yo nunca lo he visto, pero he escuchado en algunos lugares que uno va y tienen, digamos, pantallas y los ponen en el programa y es una gritería, una discusión, unos problemas, unas alteraciones, unas ofensas, unas cosas. Sabemos que ese programa es libreteado, son libretos y las personas que están ahí son actores. ¿Por qué lo sé? Porque tengo un amigo que es actor y él participó en ese programa. Entonces todos los que aparecen ahí son actores y les hacen el libreto según lo que vayan a dar ese día en el programa. Entonces sabemos que esos no son casos reales, sino que son libretos, como una actuación. Pero la palabra de Dios dice que esas inmoralidades, esas impurezas, esas palabras, esas groserías, esas ofensas, esas palabras vulgares, todas esas cosas se llaman impurezas. El libertinaje es todo lo que tenga que ver con el desenfreno de personas que no tienen límite con la comida, con el licor, con el sexo, con los vicios, con las drogas, con la promiscuidad sexual. Personas que son libertinas significa que no tienen un freno, que son insaciables con el pecado y por eso uno ve que una persona puede terminar una fiesta y salir del lugar a buscar otra fiesta porque no está saciada. Es como una persona insaciable en cuanto a la parte del desenfreno y de todo lo que tenga que ver con el descontrol. Entonces el libertinaje son todas esas fiestas, todas esas, discotecas, todos esos bailaderos, todos esos lugares a donde venden licor, vicios, donde la gente está pues ahí haciendo, como se dice, de las suyas. Entonces el libertinaje son todas esas fiestas que duran 2-3 días, bacanales, donde no hay frenos de ninguna cosa y las personas no están saciadas nunca en ese libertinaje. Siempre ellas piensan que les hace falta algo más de música, algo más de licor, algo más de comida, algo más de vicios, algo más de drogas, porque son insaciables con ese tipo de vicios. Entonces se llama libertinaje, que es cuando la persona dice que es libre y que hace lo que le da la gana hasta la hora que quiera, los días que quiera, cuantas veces quiera. Entonces por eso vemos que personas se afanan para estar en las tabernas, en las discotecas, en las tiendas, en los lugares a donde vendan licor, cigarrillo, música, baile. La gente inclusive hace filas para entrar a esos lugares al libertinaje, a toda esa clase de vida descontrolada. La Biblia dice que las personas que practican el libertinaje son personas que están realmente perdidas en el pecado. También dice la palabra de Dios, estamos leyendo Gálatas capítulo 5, versículo desde el 19 hasta donde finaliza realmente en el 26. Y dice también, entonces, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería. Son dos cosas porque aquí está el Eterno clasificando los pecados de a dos. Entonces, la idolatría va pegada de la brujería. ¿Qué es la idolatría? Es adorar imágenes, muñecos, estatuas, adorar animales, adorar personas, adorar cosas materiales, adorar el dinero, adorar una casa, un carro, adorar objetos. Se llama idolatría. La palabra idolatría significa que te desvías de Dios, del Eterno, del Creador, para mirar hacia otra parte y quitarle al Eterno el primer lugar, porque recuerde que dentro de nuestro centro de nuestra vida debe estar Él en primer lugar, se llama prioridad, y lo demás ya, como dice la palabra, es añadidura, son cosas añadidas. Pero en el trono de nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, el primer lugar lo debe tener el Eterno, porque a Él le agrada. Y cuando una persona le quita a Él el primer lugar y pone objetos, imágenes, personas, otros intereses, otros deleites, otras cosas, le está quitando el primer lugar al Eterno. Y uno de los primeros mandamientos dice:
amarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Entonces, en primer lugar, amarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Es decir, que no debe haber ninguna otra cosa, ni otra persona, ni otro asunto que esté en primer lugar en nuestro corazón, porque se llama idolatría. Y la idolatría va pegada a la brujería, porque cuando una persona tiene imágenes, también a través de las imágenes se esconden demonios y la persona comienza a adorar esas imágenes y está haciendo brujería. Para las personas que no saben qué es la brujería son hechicerías, son magias, son invocaciones, son prácticas de ocultismo que incluyen velas, sahumerios, atrapasueños, que son como unas cosas que tienen plumas. También la brujería son riegos con matas, con plantas, con aromas. También tiene que ver con las velas, también tiene que ver con rezos a diferentes entidades espirituales, o se han inventado una cantidad de santos para cada cosa, y la gente le reza, le hace rezos a esas personas o a esas entidades que ellos mismos se inventaron y las invocan y dicen que les van a ayudar para el trabajo, para el amor, para la salud y para un montón de cosas, pero se llama idolatría, que es pecado. Y con la idolatría, cuando una persona es idólatra, también hace brujerías, porque si por ejemplo una persona quiere lograr un objetivo, ¿cómo lo hace? Se ayuda con la brujería. La brujería contiene control mental, hechicerías, encantamientos, velos mágicos, que es cuando la persona queda ciega, incluye bebidas, comidas, ropa, objetos conjurados obviamente, o pactados o pasados por rituales para que la persona cuando coma, tome, se ponga o haga o tenga ciertas cosas que le entregan ya con la brujería, la persona quede paralizada espiritualmente y no pueda ni ver, ni escuchar, ni sentir qué es lo que le están haciendo. Queda como bajo un encantamiento, que es el famoso encantamiento que hablan tanto las películas de Disney, porque he discernido que las películas de Disney incluyen mucho lo que tenga que ver con rituales, encantamientos y ocultismo y demás cosas. Entonces la Biblia dice que cuando una persona es idólatra también hace brujería, es pecado. Y dice la palabra de Dios, odio, discordia, que son también dos hermanos. El odio trae discordias. Cuando una persona odia a otra, entonces como no están de acuerdo, como no se ponen de acuerdo en nada, están en discordia constante, en pelea. Entonces el odio es causado por un espíritu que la persona dejó bajar una ofensa de la mente al corazón, se convirtió en una cizaña. La cizaña tiene un granito que es negro y entonces la cizaña es un fruto amargo que amarga todo lo que la cizaña, digamos, si a un alimento le llega a caer cizaña, se queda amargo. Cuando una persona tiene cizaña en su corazón, algo amargo ahí, y no lo sacó a través del perdón, a través de hablar con la otra persona que la ofendió, que lo ofendió, nunca se habló de eso, nunca se dijo, nunca se aclaró, nunca se dejaron las cuentas bien claras, la persona entra en un espíritu amargo que se llama ofensa y resentimiento, y esa ofensa y resentimiento trae odio, que es cuando la persona lo declara y lo dice que odia a la otra persona o a otras personas. ¿Por qué? Porque tiene ofensas que nunca sanó ni solucionó y se le convirtieron en ese frutico, en esa cizaña negra que se volvió amarga, y de ahí salen las raíces de amargura. Hágase de cuenta que es una semilla, la cizaña, que va a crecer una amargura. Por eso se llaman raíces de amargura, que pueden ser como un árbol, muchas raíces. Entonces la Biblia habla de los que odian y de los que están en discordia constante. ¿Qué es una discordia? Una forma de no estar de acuerdo con la otra persona y de buscarle problemas porque no estás de acuerdo. Entonces muchas veces queremos que las personas hagan lo que nosotros queremos, porque si no hacen lo que queremos entramos como en unos pleitos, y la Biblia habla que esas son
actitudes y comportamientos de una persona que está en la naturaleza del pecado todavía. Dice la palabra de Dios, arrebatos de ira, rivalidades. Cuando una persona tiene arrebatos de ira, esas personas son muy peligrosas, porque recuerden que el hospital está lleno de gente que se dejó llevar por un arrebato de ira. Las cárceles están llenas de personas que tuvieron arrebatos de ira. Las tumbas están llenas de muertos que tuvieron arrebatos de ira. ¿Por qué? Porque es un espíritu que lleva a la persona a actuar sin pensar. Es una emoción, pero es una emoción que es intensa. Entonces la Biblia dice que los arrebatos de ira y las rivalidades, que es una rivalidad cuando compites con otra persona por el puesto, por la posición, por lo que tiene, por lo que hace, quieres parecerte, quieres copiar, quieres volverte igual a esa persona. Por eso existen los fans, porque los fans son esas personas que quieren parecerse a esa persona que admiran. Entonces cuando hay rivalidad, hay competencia, y cuando hay competencia hay celos, y cuando hay celos hay envidia, y cuando hay envidia hay pleitos, discusiones. Es decir, una cosa lleva a otra, porque acuérdense que los pecados son hermanos, son como hermanos. Un pecado tiene otro pecado y así, como lo estamos leyendo acá. Entonces, la rivalidad trae disensiones. Cuando una persona, digamos, está rivalizando con otra, entra un espíritu de división. Por ejemplo, ¿qué es una rivalidad? Cuando una persona, digamos, tiene un carro y la otra quiere ese mismo carro, del mismo color y la misma gama. Como cuando una persona tiene un empleo en una posición, la persona que está rivalizando quiere ese mismo empleo en esa misma posición. Cuando, digamos, las mujeres compiten, quién tiene el pelo más largo, quién tiene las uñas más largas, quién tiene el cuerpo con más cirugías, o ellas rivalizan quién tiene más parejas. Los hombres rivalizan quién tiene más plata, quién es más fuerte físicamente, quién puede conquistar más mujeres. Rivalizan quién tiene un carro mejor, quién tiene, digamos, como más prestigio económico, porque los hombres rivalizan sobre todo mucho por la parte económica. Déjenme acá, yo les arreglo esta linda flor que traje acá. Es una margarita, perdón, es una que llama orquídea. Ahí se las pongo. Miren, es una orquídea hermosa. Entonces, muchas veces nosotros estamos enfrascados en un montón de cosas y nosotros decimos, pero ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanta pelea? ¿Por qué hay tanta discusión entre las personas? Es porque hay rivalidades, hay envidia, hay celos, hay odio, hay divisiones. ¿Y qué es la división? Es cuando una persona llega a un lugar y digamos que no se siente como contenta con ese lugar y comienza a crear como cizaña para que las personas se separen. Y esta división puede llegar a la familia, a la pareja, a los padres con los hijos contra los padres, la iglesia, entre la misma congregación. Puede ocurrir en el trabajo, en el ambiente laboral, todas esas divisiones que son creadas por personas que no están satisfechas y que no les gusta los grupos unidos, sino que todos estén dispersos y que cada uno esté por su lugar, porque recuerden que el enemigo hizo una división en el cielo, donde se arrastró la tercera parte de los ángeles del Eterno y los llevó a la desobediencia con él. Con el enemigo se los arrastró. Es decir, el enemigo dividió el cielo. Y cuando vemos una división aquí en la tierra, en cualquier área, es el enemigo el que crea las divisiones, porque él no quiere que estemos juntos, porque si estamos juntos somos poderosos, si estamos divididos somos más débiles. Entonces el enemigo busca la división para dejarnos solos y sin fuerza. Recuerden la historia de la ovejita que se perdió, que el pastor tenía 99, pero se le perdió una, la número 100, y él dejó las 99 que estaban unidas y se fue a buscar la número 100 que estaba sola.
¿Por qué? Porque estaba dividida del grupo, y cuando una oveja se divide del grupo, el lobo la ataca y la come, es decir, la devora. Entonces el enemigo también hace eso con nosotros. Si el enemigo nos aparta de la iglesia, de la Biblia, de la oración y de las prédicas, pues obviamente el enemigo nos va a devorar espiritualmente más fácil, nos va a debilitar y nos va a tumbar. Seguimos. Dice que sectarismo. ¿Qué es el sectarismo? Y envidia. Sabemos que en la Biblia quedó registrado que algunas personas, permítanme acá, me tomo una aromática de piña. Está riquísimo. Entonces la Biblia dice que los sectarios son esas personas que dicen que ellos son los únicos que tienen la absoluta verdad, que nadie más, que ellos son los únicos que poseen ciertos poderes, cierta influencia, y ellos no comparten sino con un grupo cerrado, a puerta cerrada, no dejan entrar a cualquiera, y si va a entrar alguien al grupo, como los masones, los investigan, les hacen entrevistas, les hacen formularios para que llenen ese formulario para conocer hasta el más mínimo detalle de la persona y saber quién es, y con esa información poderla controlar a futuro. Esas son las sectas. Las sectas están dirigidas por personas que son egocéntricas, narcisistas, egoístas, dominantes, controladoras, y que son personas que quieren tener subyugados mentalmente, espiritualmente y económicamente a los demás. Para no ir muy lejos, vemos la historia de Tom Cruise, el actor en Estados Unidos. Él lo cuenta que él se metió a una secta que se llama la Cienciología. La Cienciología es el conocimiento de las ciencias ocultas, que realmente es una secta del ocultismo, y él cuenta que a ellos los amenazaban, los amedrantaban, los vigilaban, los controlaban, y todo el tiempo los tenían mentalmente controlados. Eso es lo que hace una secta. Cuando una persona llega a una iglesia y la iglesia lo comienza a controlar, para dónde va, qué hace, cómo se gasta la plata, y le comienza a controlar la vida, es una secta. ¿Cómo reconocemos una secta? Porque es un grupo bien hermético, como los masones, que los masones tienen pacto de silencio y ellos no pueden contar lo que hacen dentro de la secta, qué practican, qué hablan, qué hacen pacto de silencio para no contar. Si una persona llega a una secta, lo primero que le van a decir es que tiene que hacer un pacto de fidelidad y de silencio, y con esa señal tú vas a descubrir que es una secta, porque Jesús nunca le dijo a los discípulos que hicieran pacto de silencio ni de fidelidad, porque es la voluntad del ser humano la que se debe desarrollar espontáneamente, y creo que cuando una persona es fiel a otra o al Eterno fue porque así lo decidió. Entonces los sectarios son esas personas que te controlan la vida, que te cuestionan tu vida, te controlan el dinero, las emociones, los pensamientos, la familia, la libertad, todo te lo cuestionan, te lo controlan, te subyugan y te meten miedo, te amenazan. Esa es una secta. Entonces dice aquí que las personas que son sectarias son ese tipo de personas que cuando no te pueden dominar o controlar, te amenazan, o te lanzan una maldición, o te dicen que si tú no haces lo que él o ella quiere, te va a caer una maldición en tu vida, que te vas a enfermar, o que te va a salir una enfermedad, o que se te van a morir los hijos, o que tu economía se va a quebrar. Te comienzan a maldecir con los decretos, porque tú no haces lo que la secta quiere. Y cuando una persona ya se quiere retirar de una secta, la amenazan, la persiguen, la intimidan, le hacen la vida imposible porque se salió de la secta. Háganse de cuenta como cuando un brujo se sale de la brujería, el diablo lo comienza a perseguir. Escúchense en el testimonio de Enrique Gómez, el pastor de la iglesia Centro Misionero Bethesda en Bogotá. Él fue un brujo de un nivel alto en brujería, y él lo cuenta
cómo fue salirse de ese mundo y cómo el diablo intentó matarlo varias veces por haberse salido de las prácticas de la brujería. Las sectas hacen exactamente lo mismo. Cuando la persona no puede ya soportar ese control, esa intimidación, esa vigilancia, ese cuestionario a todo lo que dice, hace y cómo se gasta la plata, y la persona se quiere retirar, la secta lo comienza a perseguir. Recuerden que en el Antiguo Testamento habían gente sectaria y en el Nuevo Testamento estaban los fariseos y los hipócritas, que eran sectas de personas que tenían como el entenebrecimiento mental y estaban en una profunda oscuridad, y ellos querían buscar más gente que estuviera entenebrecido y oscuro su pensamiento o en oscuridad mental. Entonces las sectas lo que hacen es buscar, y para no ir muy lejos, me escuché, eso salió a la luz pública como en el 2023, una secta, La Luz del Mundo, y eso es público, por eso lo hablo, porque ya eso es una noticia pública, y era una secta, no era una iglesia cristiana, sino una secta de personas que practicaban diferentes cosas, y el que los dirigía era un sectario, era una persona que estaba abusando de muchas formas a las personas. Entonces la secta está compuesta o está organizada por una persona sectaria que es dominante, controladora, que hace hechicerías mentales, control mental y brujería para tener a toda esa gente dominada. Entonces la Biblia aquí lo habla, los sectarios. Envidia, borracheras. Cuando una persona tiene envidia, no se alegra de que tú triunfes, no se alegra de que a ti te esté yendo bien, no se alegra si te ve bien, sino que la persona que es envidiosa, si tú te pones algo nuevo y la persona lo sabe, que tiene envidia, no se alegra, le da rabia. Y por ejemplo, envidia a tu casa, envidia a tus hijos, envidia a tu pareja, envidia a tu trabajo, envidia la ropa que usas, envidia si triunfas, envidia si tienes dinero, envidia si la gente te quiere, envidia todo lo que sea tuyo. Es una persona que tiene baja autoestima y por lo tanto siempre se siente como que es pobre y que los demás tienen mucho y esa persona no tiene nada, y por eso envidia lo que otros tienen. Y la Biblia también dice aquí acerca de las borracheras, que es la borrachera, es que no sales del bar desde el jueves, viernes, sábado, domingo y festivos. Cuando son días festivos tampoco. Y tu fin es siempre tomar licor hasta emborracharte. Y ese es el mundo tuyo, como la ruedita del hámster, el animal, la mascotica que se llama hámster, y se monta una ruedita y corre, y el hámster, el animalito, piensa que va a algún lado, pero está dando vueltas en el mismo círculo, en la misma ruedita. Exactamente, las personas que siempre están en búsqueda de emborracharse tienen esto que se llama desorden sexual. Cuando una persona se emborracha es porque tiene una gran tristeza en su corazón interna que no ha gestionado, que no ha podido, eso se llama tramitar, que es cuando uno tramita algo, significa que le va dando como libertad a eso. Hay gente que no ha tramitado temas desde su niñez, desde su juventud, desde su área adulta, inclusive llegan a la vejez sin tramitar, o sea, es decir, sin hacer los pasos para darle vía o libertad a algo. Cuando una persona se emborracha es porque tiene una profunda amargura, una profunda tristeza que quiere tapar o embriagar esas tristezas o esas amarguras con el licor. Realmente las personas que se emborrachan están amargadas. Eso está científica, psiquiátrica y psicológicamente comprobado. Seguimos. Orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
¿Qué es una orgía? Una orgía viene siendo como un nido de serpientes o un nido de culebras que se meten la una con la otra y se revuelven y se revuelcan, y eso es una orgía. En este caso sería orgía de serpientes, pero en este caso bíblicamente sería una orgía de personas, y hay unos bares que se llaman swinger, que significa el intercambio de la pareja. Entonces el hombre va con su esposa, la esposa va con su esposo, van a esos sitios que son como unos lugares privados donde hay más gente, hombres solteros, casados y de toda clase de personas, y se intercambian las parejas por una noche. Y así, entonces se llaman orgías. Orgías donde hacen de toda clase de cosas, no solamente sexuales, sino aberraciones, sadomasoquismo, fetiches, fantasías sexuales y un montón de cosas que hacen las personas que tienen enfermedades mentales y enfermedades sexuales. La Biblia dice que estas personas no van a heredar el reino de Dios, no van a entrar, ellos no van a entrar al reino de Dios. Y también dice que en el 22, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Entonces, como lo vimos, la carne y la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva, que se llama la naturaleza adámica del primer hombre y de la primera mujer, hace todo lo anterior, pero la que es nueva en Cristo, por eso esta iglesia se llama UNBJ, que gente me pregunta qué es UNBJ, significa una nueva vida, Jesucristo. Sí, son las 4 iniciales de esta iglesia, que es una iglesia en línea internacional. Esta iglesia es internacional porque está en muchos países. Nosotros transmitimos a muchos lugares, no solamente aquí en YouTube, sino en diferentes plataformas que otros pastores y otras pastoras de otras iglesias de otros países transmiten estas prédicas para sus ministerios, sus iglesias, en sus canales. Así que tú me puedes ver en muchas partes. Entonces la palabra de Dios dice que los frutos del Espíritu, cuando una persona es sabia, se va a mover en estos frutos. En primer lugar, el amor. ¿Qué es el amor? El amor no son los corazoncitos que aprendimos a hacer así y lanzarlos pues en las redes sociales. El amor es la esencia del Eterno. Dios mismo es el amor. Dice también que otra de las señales de una persona que está guiada por la sabiduría o por el fruto del Espíritu Santo es la alegría. La alegría no es lo mismo que la felicidad. En el mundo la felicidad la plata. Ser famoso, ser rico, reconocido. Las redes sociales por eso sacan me gusta, like, para ver si eres reconocido, famoso, si la gente te quiere, te acepta. Esa es una falsa felicidad. La alegría es estar contentos con lo que tenemos. Sea mucho, sea poco, estamos muy felices. Estamos plenos. No sentimos que nos falta nada. También dice la palabra de Dios que paz. ¿Qué es la paz? La paz no es ausencia de problemas, porque la reina siempre dice amor y paz. Y sea la paz en el mundo. Es un cliché, es una frase que ellas la dicen porque a la gente le gusta esa respuesta, esa clase de frases. El político siempre dice que está buscando la paz de su país y la paz, y todo el mundo busca paz, pero la paz es un estado cuando tú estás haciendo las cosas que al Eterno le agradan que tú hagas. Entra una paz en tu corazón porque la conciencia es nuestro peor juez.
que nos atormenta. Entonces, cuando nosotros hemos hecho lo que al Eterno le agrada, tenemos paz. No solamente tenemos paz con el Eterno, sino que dice la Biblia que nosotros también tenemos paz los unos con los otros. Porque acuérdese que en el mundo no hay paz. En el mundo no va a haber paz. El mundo no nos da paz. El mundo nos quita la paz. El Eterno es paz. Isaías significa príncipe de paz. Y también dice paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es cuando tenemos tanta paciencia y soportamos tanto a la gente insoportable, que son esas personas que son fastidiosas, difíciles, complicadas, que uno dice esa persona es insoportable, o sea, es decir, no es fácil de tolerar, no es fácil de tener, digamos, como una paciencia con esa persona porque dice o hace muchas cosas que a uno lo sacan de quicio. Pero la Biblia dice que la paciencia es uno de esos frutos del Espíritu Santo. La paciencia no solamente con las personas, sino también para esperar las promesas del Eterno. Hoy estamos hablando acerca de Año Nuevo 2026. Sabiduría y entendimiento van a ser las dos cosas que el Eterno este año va a trabajar mucho en sus hijos, en su pueblo. Entonces, dice la palabra de Dios que la paciencia es un don. Entonces, cuando aprendemos a soportar no solamente a las personas, sino también a esperar que se cumpla la promesa, que puede durar años, sí, pero tener la paciencia y tener la paciencia en todo lo que tengamos que hacer. Ustedes saben que el mundo anda así acelerado y todo el mundo quiere todo express, no esperar nada, sino que todo sea como los mensajes que nos llegan, llamadas automáticas, mensajes automáticos, fotos automáticas, o sea, todo rápido. Y cuando nosotros nos hemos acostumbrado y el mundo nos está acelerando, porque los niños están acelerados con la tecnología y las personas están aceleradas con las redes sociales, o sea, la tecnología lo que está haciendo es llevándonos a un acelere para perder el control. Cuando estamos en el Eterno es lo contrario, tenemos paciencia, paz, calma, tranquilidad, pero eso lo da el Espíritu Santo. No es que hay un almacén donde podamos comprar paz o tranquilidad, no, es un estado que el Eterno nos regala cuando estamos bien primeramente con Él y con los demás, porque si tienes enemigos no vas a estar en paz, siempre vas a estar en zozobra, siempre vas a estar exaltado, exaltada. Es decir, estás nerviosa, estás nervioso porque tienes cuentas pendientes. Cuando estamos en paz con el Eterno y con los demás, estamos tranquilos. Amabilidad. La amabilidad no es que la gente, como quien dice, se nos suba encima y se aproveche de nosotros, no. La amabilidad es un estado de dar sin mirar a quién. No solamente dar una palabra, un gesto amable, si tienes una comida compartir, si tienes mucha ropa compartir, ser amable. La amabilidad es una persona que no busca hacerle daño al prójimo de ninguna manera. Jesús era muy amable con las personas, es decir, Él era una persona sencilla, en su corazón era sencillo, no era una persona altiva ni orgullosa ni prepotente, sino que Él era pausado, calmado, tranquilo. Él era una persona, como se dice, con su carácter bien estable y emocionalmente estable, espiritualmente estable, físicamente estable. Entonces él como mantenían esa paz con el Eterno, porque Jesucristo es la misma esencia de Dios en nosotros. Él era amable con todos, con los niños, con las mujeres, con los hombres, con los jóvenes, con los ancianos y con todas las personas. Las trataba con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha diplomacia y con mucho tacto y suavidad. No era una persona agresiva ni brusca, como mucha gente que uno habla con una persona y lo agrede con 2 o 3 palabras y ni siquiera esa persona lo conoce a uno. Son muy agresivos verbalmente, físicamente. Jesús era amable. Es muy importante ser amables, pero
hay que saber ser amables, porque hay gente que cuando uno es muy amable se aprovecha de uno. Entonces hay que saber tener también una medida. Bondad, ¿qué significa la bondad? Es dar a otros de lo que tú posees sin esperar que te den nada a cambio. Una persona bondadosa es una persona que comparte con los demás lo que tiene. Hay gente que tiene mucho pero no comparte con nadie. Dice que no, que todo eso le pertenece y que para qué lo va a compartir, que le costó mucho trabajar y que le costó mucho conseguir. No es bondadosa. La persona bondadosa, como Jesús también, porque Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Cuando Él compartió los panes y los peces, lo hizo porque tenía bondad, porque daba de lo que Él tenía. ¿Y quién fue más bondadoso? El niño que tenía los panes y los peces, porque Él hubiera podido decir, esta es mi comida, yo no la voy a compartir, pero el niño la compartió. Porque recuerden que el reino de los cielos es de los niños, que son puros de corazón e inocentes en su mente, que no tienen maldad. Entonces, el Eterno siempre fue bondadoso con la gente, los sanaba, los liberaba, compartía la comida con ellos, preparaba comida para los discípulos, compartía sus bienes que él tenía de sus ofrendas que le daban las mujeres, eran las que lo sostenían económicamente, las mujeres ricas o de dinero de ese tiempo. Y él siempre compartía con los demás esas bendiciones, ofrendas. Hay gente que cuando le dan algo se lo guarda y no comparte con nadie. ¿Y cómo conoces a una persona así? Porque la persona tiene, por ejemplo, la comida y la esconde, no la comparte. O si tiene, digamos, un dinero, se lo gasta solo o sola y no comparte con nadie. Son tacaños con la comida, son tacaños con el dinero, son tacaños con el amor. No les gusta que los abracen ni abrazar, no les gusta ser afectuosos ni que la gente sea afectuosa, o sea, son tacaños, no son bondadosos. La bondad es una cualidad del Espíritu Santo. Y la fidelidad, ¿qué es la fidelidad? Es cuando te guardas, cuando das lealtad al Eterno y a los demás. Quien no puede ser leal al Eterno también no puede ser nunca leal a su pareja, porque la lealtad es un valor que no se compra en ningún supermercado. La lealtad es un valor que lo da el Eterno. Cuando somos fieles a Él, podemos ser fieles a una pareja. La lealtad. También dice que la fidelidad, que es guardarte para el Eterno y guardarte para tu pareja, pero uno también puede ser fiel a sus amistades. No quiere decir cómplices, no. No es ser cómplices de otras personas en sus malas cosas que hacen, no. Entonces la fidelidad es primeramente con el Eterno. Si prometes, cumples. Si dices que vas a dar algo, lo debes dar. Si dices que vas a hacer algo, lo debes hacer, porque eso también significa ser fiel. Uno puede ser fiel a una persona, inclusive a la distancia. Por ejemplo, cuando una persona ama mucho a otra, no le es infiel con nadie más, aunque no se vean por un tiempo largo, porque la persona es fiel, esa persona es leal, esa persona no traiciona. El Eterno no traiciona. Los que traicionamos somos nosotros, nos falta lealtad. Pero cuando una persona puede llegar a ser leal al Eterno, también puede ser leal a la pareja. Y la Biblia dice humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad no es pobreza. La humildad no es vivir en una casa fea, pobre, con ropas rotas o comiendo mal o comiendo cosas malas. No. La humildad es reconocer que todo viene del Eterno y todo le pertenece a Él, y que a nosotros lo que tenemos es porque Él nos permite administrarlo aquí en la tierra por un poquito de tiempo. Luego esas cosas se quedarán aquí y nosotros tendremos que irnos desnudos como vinimos a la tierra. Desnudos vinimos, desnudos nos vamos, sin nada. Pero mientras estamos aquí, hacemos administración de los bienes materiales que el Eterno nos permite tener. Recuerden que el Eterno da las riquezas y el diablo también. Las que son del Eterno no se dañan, no nos las roban, no nos las quitan. Son riquezas, como se dice, bien habidas, bien conseguidas. Las riquezas que da el diablo, él mismo las destruye y él mismo las roba y las quita otra vez.
También dice que la humildad es cuando nosotros podemos reconocer los errores y pedir perdón. Cuando una persona no es humilde, nunca pide perdón, nunca reconoce sus errores, nunca se arrepiente. Esa es una forma de uno mirar si una persona realmente es humilde o es realmente orgullosa. Jesús era humilde porque él dice: aprendan de mí que soy manso y humilde. La palabra manso significa que no era reactivo a las peleas, y humilde significa que él reconocía que todo el poder y todo lo que él tenía aquí en la tierra venía del Padre. Eso significa la mansedumbre. La mansedumbre es cuando una persona se deja corregir, se deja enseñar, se deja dirigir de otros y lo soporta. Porque así como los profesores nos enseñan, una persona que no es humilde, que no es mansa, no se deja enseñar de nadie. Porque dice esa persona que no necesita que nadie lo corrija, ni que nadie le enseñe, ni que nadie lo discipline, ni que nadie le eche a deber o que le saque o a confrontación lo que está haciendo mal. Cuando una persona es orgullosa, no se deja corregir de nadie, no tiene mentores, ni gente que lo corrija, ni tiene gente que esté monitoreando lo que está haciendo, y es peligroso, porque esa persona, como no está rindiendo cuentas a nadie, ni siquiera a Dios, entonces es como un caballo sin frenos, porque la persona no es humilde. La persona humilde se deja corregir, se deja disciplinar, se deja confrontar. La persona humilde se deja mentorear. La persona humilde se deja disciplinar, regañar algunas veces si ha hecho algo malo. La persona orgullosa no. Dice también la palabra de Dios, y dominio propio. ¿Cuál es el dominio propio? Es el control de tus emociones. Cuando nosotros podemos dominar lo que sentimos, la rabia, la ira, el enojo, la tristeza, la felicidad, que son emociones, la desilusión, digamos, todo lo que sentimos que son emociones que emergen de diferentes cosas que nos van pasando en la vida y las sabemos manejar. Por ejemplo, cuando nos pasa algo malo y no explotamos en ira, como lo vimos, ataques de ira o reacciones de ira, sino que ya menguamos en esa área y ya no nos dejamos controlar por esa emoción, sino que la tramitamos. Recuerde que la palabra tramitar significa hacer unos pasos para poder obtener algo, en este caso la libertad. Cuando una persona tiene dominio propio, se guarda de decir cosas que quiere decir pero que no es el momento, de hablar, de actuar, de pensar. Domina sus emociones, domina su sexualidad, domina su estómago, o sea, su boca también cuando come y cuando habla. La persona que tiene dominio propio tiene control de sí misma. Ya es una persona que se contiene y se conoce y ya tiene como que ese caballo brioso, ya lo tiene bien domado, que es el centro de la persona, el alma. El alma está ya bien dominada, está bien controlada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona tiene dominio propio, no le da rienda suelta a las emociones que siente en ese momento, sino que ya es el Espíritu Santo quien gobierna a la persona. Entonces dice la palabra de Dios aquí en Gálatas capítulo 6, desde el 19 hasta el 26, dice: entonces no hay ley que condene estas cosas. 24. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Versículo 25. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Versículo 26. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros, porque la envidia y la rabia son emociones del pecado de la persona, de la naturaleza de pecado. Y estoy leyendo sin lentes porque yo no necesito gafas, ¿sí?
sino que hay momentos en que en ciertos lugares donde grabamos casi no hay buena iluminación, pero en este caso está perfecto. Entonces, como las luces son muy claves para las grabaciones, seguimos. Entonces, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es decir sí, decir no, saber decir sí, saber decir no. Hay personas que quieren decir no, pero a todo le dicen sí, porque les da miedo decir no. La sabiduría es decir no y sostenerse ahí en la palabra de no, porque hay personas que son de doble ánimo, dicen en un momento que sí y después cuando les cambian las emociones dicen que no. Y el Señor Jesús dice, es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. En pocas palabras es mejor que no digas que sí queriendo decir no, o es mejor que no digas no queriendo decir sí. ¿Por qué? Porque el carácter del ser humano, ¿qué es el carácter? Es la definición de la personalidad de alguien. Es cuando uno dice esa persona es así, es directa, es sincera, es honesta, es transparente, no le gustan las mentiras, no le gustan las cosas guardadas o escondidas. O sea, cuando uno ya define a una persona, cómo es la persona, nosotros conocemos a nuestros hijos cómo son y nuestros hijos nos conocen cómo somos. ¿Por qué? Porque cuando ya hemos pasado mucho tiempo con una persona, la conocemos. El Eterno nos conoce hasta antes de que vayamos a hablar. Él sabe lo que vamos a decir, nos conoce perfectamente. Cuando nosotros estamos mucho en la presencia del Eterno, lo vamos conociendo a Él y sabemos qué le gusta y qué no le gusta. Yo sé que no le gusta al Eterno. Hay momentos en que a mí me invitan a ciertos lugares y el Eterno me dice, no vas a ir. ¿Y por qué? Porque yo no me mando sola. Yo tengo a un padre y también tengo a un pastor y también tengo a un mejor amigo y también tengo a un esposo que es el que me dirige en todos los momentos de mi vida. Entonces hay momentos en que a mí me invitan a lugares y el Padre Celestial me dice, no vas a ir. Y este año yo corté muchos contactos, los eliminé de mi vida. ¿Por qué? Porque eran contactos que no me estaban sumando nada. Eran contactos que estaban ahí como muertos. Entonces el Eterno el año que pasó, el 25, me puso a limpiar mucho todo el tema de los contactos, de la gente que me rodea. Y las prédicas que salen, el Eterno es el que me dirige a qué personas se las voy a compartir. Estas prédicas son públicas, todo el mundo las puede ver, pero el Eterno me pone a determinadas personas que yo se las comparta. Yo se las comparto a esas personas. Y a otras personas no me pone que se las comparta. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque Él sabe que la persona a la que le voy a compartir no las va a escuchar o no las va a recibir con agrado, o van a ser perlas que se le tiran a los cerdos, o la persona ya está muy prevenida con la palabra de Dios y ya no quiere escuchar, o son personas que ya están en otro cuento, como se dice, entonces no les interesa nada de la palabra de Dios. Entonces el año que pasó, el Eterno me puso en esa dinámica a ir limpiando mucho mis contactos, gente que me rodea, trabajos. También me cortó muchas personas en la parte laboral, en la parte profesional, me las quitó del camino. No quiso que trabajara más con esas personas ni estuviera con ellas en nada. Me mostró sus corazones y Él mismo es el que nos va podando. Mira, aquí tengo estas flores, ¿sí? Y estas flores que necesitan poda. ¿Qué es la poda? La poda es, estas flores necesitan estar siempre constantemente limpiándose para poder ser bonitas, porque si no entonces serían unas flores llenas de bichos y de cosas que las enferman. El Eterno nos va podando porque como somos sus hijos y Él es un jardinero, por eso la Biblia habla del carpintero,
del taller del maestro, habla de el pastor, habla de el jardinero. Él ocupa como varias profesiones porque todas son espirituales para nosotros. Entonces el año pasado me podó mucho y me limpió de muchas personas y de muchos contactos y de mucha gente y de muchas cosas. Y este año yo sé que como es el año de la sabiduría y el entendimiento, lo hará también. Entonces, ya leímos en Gálatas 5, del 19 al 26, todo lo que el Eterno nos habla. Ahora vamos a hablar la sabiduría de Dios y la sabiduría satánica. Hay dos clases de sabiduría. Hay dos clases de inteligencia, la inteligencia divina y la inteligencia satánica. La sabiduría divina, la sabiduría de Dios y la sabiduría satánica o la del diablo no son iguales. La sabiduría de Dios es todo lo que es bueno, honesto, puro. Y lo que es del enemigo, la sabiduría satánica, es todo lo que es injusto, impuro y todo lo que es torcido. Por eso le leímos ahí en Gálatas las obras de la carne y las obras del espíritu. Entonces, ¿qué significa sabiduría? Saber decir bien las cosas, saber hacer bien las cosas, hablar cuando es el momento, callar cuando es el momento, ir cuando es el momento, no ir cuando es el momento. Es la sabiduría divina. En cambio, la sabiduría satánica es cuando la persona se deja dirigir por sus emociones, por su corazón. Y ustedes saben que dice la Biblia que el corazón es perverso más que todas las cosas, y cuando una persona se deja dirigir por el corazón puede fracasar, ¿sí? Es decir, le puede ir mal a la persona. ¿Por qué? Porque la persona está constantemente siendo dirigida solamente por unas emociones, y las emociones, como ustedes saben, son cambiantes. Uno un día puede estar aquí y otro día, como se dice, se le corrió el champú y aparece haciendo otra cosa diferente. Y nosotros somos así, somos constantemente cambiantes. Un día somos bien, otro día somos mal. Un día saludamos a una persona, otro día actuamos como si no la conociéramos. Un día somos felices, otro día estamos tristes. Un día amamos y otro día ya no amamos. Somos muy cambiantes, pero el Eterno no cambia. La Biblia dice que Él siempre es el mismo. Y gracias que Él es el mismo, porque qué tal nosotros tener un padre bipolar, que un día tiene una personalidad y al otro tiene la otra personalidad. Entonces la sabiduría divina es toda la toma de decisiones que son correctas. Esa es la sabiduría de Dios, tomar decisiones correctamente en la dirección del Padre Celestial. La sabiduría satánica es todo lo que el árbol de la ciencia del bien y del mal, que fue lo que la culebra le ofreció a Adán y Eva. Serás como Dios, conocerás, tendrás poder, podrás estar al nivel de Dios, no necesitarás la ayuda de nadie. Tú solo, tú sola podrás hacer y deshacer. Esa es la sabiduría satánica, la que es sin Dios, la que es malvada, la que es con revancha, la que es con premeditada maldad. La sabiduría satánica es toda esa estrategia humana para conseguir las cosas, no importa el precio que sea, no importa pasando por encima del que sea. Y hay gente que tiene muchas cosas económicas, pero ¿cómo las obtuvo? Con la sabiduría satánica, tumbando gente, arrastrando personas, pasando por encima de gente, dañando al que sea. Para mí muy lejos, siempre pongo el ejemplo de los narcotraficantes, Carlos Leder, todo Pablo Escobar, toda esa gente que se dedicó a hacer drogas y a dañar gente con esas drogas. Y ellos consiguieron ese dinero, pero ¿a qué precio? Dañando a otros. Esa es la sabiduría satánica, la que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Serás como Dios, tendrás poder, no tendrás que buscar que nadie te ayude, tú mismo, tú misma podrás hacerlo todo sola, independencia total de Dios. Tú eres tu propio Dios, tu propio centro, no necesitas a nadie. Esa es la sabiduría satánica. Y la sabiduría divina es todo lo que le agrada a Dios. Si yo sé que al Eterno le gusta que yo predique y Él se siente feliz con mis prédicas,
Yo lo hago para que Él esté más agradado. Si a Él le gusta que yo cante, con esa gran voz que Él me dio, yo canto para Él. Si yo sé que a Él le gusta que yo enseñe la palabra de Dios, lo hago para agradarle a Él. Eso es ser sabio. Recuerde que Proverbios capítulo 31:10 habla de la mujer virtuosa. Y la mujer virtuosa tenía una serie de cualidades que estaban guiadas por la sabiduría de Dios. Y la Biblia habla mucho de la sabiduría. Habla del rico habla del rico insensato, del necio. ¿Qué significa una persona necia? El sabio es diferente al necio. Son dos opuestos. El sabio sabe decir sí, sabe decir no. Sabe tomar decisiones. El necio no sabe tomar decisiones, no sabe decir que sí, no sabe decir que no, porque son dos mundos muy diferentes. Cuando uno dice esa persona es sabia, como cuando a una persona le salen ya las canas, que uno dice, uy, esa persona ya le están saliendo canas, y uno piensa que es la vejez. No, esas canas que simbolizan que la persona ya pasó a una etapa de más madurez. Yo conozco personas que son aún jóvenes y ya tienen canas, porque eso es hereditario. Si tú vienes de abuelos y abuelas que han sido canosos desde jóvenes, también vas a tener canas. Y hay gente que se las tintura para que nunca le salga el color de la cana. Pero la cana es la tintura natural del cabello. Y hay personas que con canas se ven más interesantes, se ven más bonitas. Hay mujeres que cuando le salen canas se ven más bonitas. Y uno dice, ¿por qué? Son carismáticas para las canas. Y hay hombres que con canas se ven más bonitos. Y uno dice, ¿por qué? Porque es una tintura natural. Ya no necesitas tinturarte, ya te salió la tintura natural. Entonces yo me las voy a dejar, las canas. Yo creo que me vería, no sé, me imagino, yo tengo visos, yo tengo destellos en el cabello, son plateados, miren, son como bronce, son dorados, tengo destellos en el cabello de diferentes colores naturalmente. Ya el Eterno me puso pintura desde pequeña. En Colosenses capítulo 1, versículo del 9 al 10, ¿qué dice la palabra de Dios? Hoy estamos hablando acerca de Año Nuevo 2026, el año de la sabiduría y el entendimiento. Colosenses capítulo 1, 9 al 10, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios así. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Que estas dos cosas son las que este año nos van a dirigir. Sabiduría y comprensión espiritual. Sabiduría y conocimiento. ¿Qué significa comprensión espiritual? Que nosotros podamos entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad del diablo es mala, desagradable e imperfecta, lo contrario. Entonces este año 2026 es para tener sabiduría, o sea, saber decir sí, saber decir no, tomar decisiones buenas y tener comprensión espiritual, entendimiento, conocimiento espiritual. ¿Qué significa la palabra conocimiento? Que comprendo todo el plan divino que tiene la Biblia para mí y que tiene el Eterno para mí. Eso se llama conocimiento. Cuando uno conoce a una persona sabia, uno la respeta, uno la admira, uno la escucha, uno la atiende, porque uno dice, esta persona es sabia. Pero no es sabia porque la persona dice que es sabia, es que la sabiduría de una persona se nota. Es como cuando una persona no es inteligente, también se le nota. Yo miro a ciertas personas y yo sé que son inteligentes, solo con mirarlas. Y miro a otras personas y solo con mirarlas sé que no son inteligentes. Y ustedes dirán, ¿cómo sabe eso? Eso se llama discernimiento. Como cuando uno sabe discernir lo bueno y lo malo, lo que sirve y lo que no sirve. Yo tengo esa capacidad de discernir a las personas.
Y yo le enseño a Ezequiel y le pregunto, mi amor, ¿tú crees que esta persona es inteligente? Y él me dice sí o me dice no. ¿Y por qué? Porque las personas inteligentes se les nota en la cara, y a las que no son inteligentes también. No se tienen, no sé, es como algo, como una imprenta. Sí, uno mira a una persona y uno con solo mirarla sabe que esa persona es inteligente. Así no diga esa persona nada, uno lo ve. Es como cuando una persona es sabia, uno lo sabe. Y yo admiro mucho a las personas que son sabias. Para mí esas personas tienen todo mi respeto. Porque se dedicaron a cultivarse mucho internamente como un árbol bien plantado que dé buenos frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Las palabras de sabiduría. Y a esas personas yo las admiro mucho, porque tener al lado una persona sabia es muy difícil. Yo cuando me reúno con grupos grandes, que ya les expliqué en la prédica pasada, antepasada, nosotros no grabamos nada. Yo hay cosas que no las he grabado ni les he tomado foto, porque quedan aquí en mi grabación de la mente, en foto y video. Y son personas que tienen mucha madurez, conocimiento, entendimiento, sabiduría, credibilidad. Son personas formadas, son personas ya maduras, son personas serias. Una persona seria no es que finja así estar muy seria y que no sonría, no. Una persona seria es que lo que promete lo cumple. Cuando dice que sí es sí, cuando dice no es no, tiene carácter. Y es una persona que no juega con las palabras ni con las personas. Yo a esas personas las respeto. Una persona que sea seria y que yo diga, esa persona la respeto. Esa persona es seria en lo que dice y en lo que hace. Esas personas yo las admiro, porque eso es de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que nosotros debemos tener pleno conocimiento espiritual. Es decir, conocer los 66 libros de la Biblia, porque el número 66 significa dos partes. El 6 del Antiguo Testamento, el ser humano, y el 6 del Nuevo Testamento, Jesucristo. Y 6, o sea, es decir, 6 más 6 son 12, y 12 sería 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces la Biblia está compuesta de 66 libros, que es una compilación de la mente de Dios en el Antiguo Testamento y la mente de Dios en el Nuevo, y que esos 66 se vuelven 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al contarlos. Al unir el 12 sería 1 el Padre, 2 la persona, 3. Entonces, este año será para la sabiduría y el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y espero que hayan hecho la lista que les hablé con todas sus cosas que el año pasado cometieron, estos y aquellos errores, o hicieron estas cosas que no les agradó y que este año no las van a repetir. Y también las peticiones, las cosas que tú quieres que el Eterno haga en ti, para ti, que no solamente son pedirle dinero, también es pedirle los frutos del Espíritu Santo, que ya los leímos en Gálatas capítulo 5, pedirle los frutos del Espíritu Santo y orar por el aire. Este año, el año pasado, estuvieron esparciendo mucho nanotecnología a través del aire y en el agua. Estamos tomando nanotecnología, que son partículas chiquitas como unos pelitos que tú ves que flotan por ahí, y estamos respirando, nos están tirando en el aire nanotecnología para que respiremos esas partículas tecnológicas y nos volvamos más dependientes de estar conectados y en internet. Y nos están haciendo, eso se llama ataque a la salud, y se está afectando el sistema respiratorio. Por eso ustedes ven que gente ha estado como con rasquiña en la garganta, como con estornudo, como con malestar en la nariz y como con una gripita, porque nos están tirando eso en el aire. Entonces el Eterno este año nuevo 2026 me puso que oráramos también por el aire, para que cuando respiremos no sean esas partículas de nanotecnología, y cuando tomemos el agua
no sean las partículas de nanotecnología, sino que sea el aire y el agua de la palabra de Dios. Entonces, bueno, el 2026 equivale a 10. 10 equivale a Dios, es completamente suficiente. Y el 10 también simboliza los 10 mandamientos. Este año es para tener sabiduría, conocimiento pleno espiritual y el cumplimiento de los mandamientos, que son 10. 5 son, los primeros 5 son para cumplir con Dios y los otros 5 son para cumplir con las personas aquí en la tierra. Bueno, este ha sido el gran mensaje del día de hoy. Año nuevo 2026, el año de la sabiduría y del conocimiento pleno espiritual. Un abrazo fuerte desde la distancia. Nos despedimos desde aquí, desde UNBJ Prédicas Directas al Corazón en YouTube. Recuerda darle me gusta, like, compartir, activar las notificaciones para que cada vez que vayamos a estrenar un nuevo video te llegue una alarma que te avisa que vamos a estrenar una nueva prédica directamente a tu corazón. Y también recuerda comentar si quieres. Algunas personas no comentan, otras comentan. Estos son sobre todo estudios de la palabra de Dios, profundidades de la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, desmenuzar la palabra de Dios, y no estamos esperando tanto comentario, pero si nos llegan y son comentarios muy buenos donde la gente dice: me gustan sus prédicas, usted es muy divertida para predicar, tiene mucha gracia de Dios. Ahí los tienen, ahí en varias prédicas están los comentarios. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos más adelante. Y recuerde que estas prédicas directas al corazón llegan a otros países, porque para la gloria del Eterno yo no solamente ministro, predico aquí, sino que yo también ministro y enseño en otros grupos, y estas prédicas llegan a otras iglesias y esas iglesias les llega la prédica y la suben a través de sus canales de otros países. Es decir, que me puedes ver en muchas partes. Un abrazo fuerte desde la distancia y nos vemos más adelante con más prédicas directas al corazón. Shalom, shalom para todos ustedes y gracias.